Ya me meto. ¿Cómo estás, Ernesto Lucas? Luis Alberto, buenos días. Muy bien, muchísimas gracias por este espacio. Muchas felicidades por el foro. Ya, mira, ahí va, cada vez crecimos. Proyecto Puente más. Muchas felicidades. Y creo además que es un esfuerzo totalmente independiente. Así es. Que mucho viene a contribuir ahora sí que a la democracia informativa. Totalmente. Que tiene que imperar a través de estas plataformas digitales que hoy son una realidad y que realmente es así, es una nueva revolución en la era de la información, y no veo a muchos medios que hayan entendido este rol precisamente y el uso con fines informativos de estas plataformas. Muchas felicidades y mira, pues ahí se ve que ahí va, ¿no, muchachos? Ahí va el equipo. No, además tú que le entiendes muy bien a ya esto. pagan bien. ya por lo menos un poquito mejor. Ya. No, muchos patrocinios de la iniciativa privada, lo cual es muy positivo. Es que para allá tiene que ir todo claro. eso. Es decir, como la política también, digo, tiene que tener un criterio independiente, y tú lo entiendes muy bien como político, que se ha sabido también entender lo que viene, lo que está, porque el PRI se moderniza o no, y tú has incomodado porque has roto en discurso, en acciones que has llevado, y te has metido también en problemas ayer. Al interior del partido también, aquí en este medio se hicieron declaraciones fuertes en el debate que no han gustado, pero pues no lo entienden, Ernesto. Digo, ¿cómo vas a batallar con todo eso? Porque, a ver, vas a llegar y te vas a topar con ciertos intereses también, y tú traes una visión de ir contra la corriente, siempre lo ha sido así. ¿Cómo le vas a hacer? Pues siendo como siempre ha sido uno, creo que la congruencia es el principal ingrediente para poder llevar a cabo cualquier proyecto. Sí, Hermosillo es un gran reto, Luis. Es innegable que la ciudad con mayor crecimiento en todo el estado de Sonora presenta una problemática muy distinta y un reto muy diferente al del resto de los 71 municipios aquí en la entidad. El municipio 72, por así decirlo, la capital, tiene particularmente 4 grandes retos. El primero, y ahorita escuchábamos una de las preguntas, tiene que ver con la seguridad pública. Creo que se ha equivocado la política pública en el sentido de ver el asunto de seguridad como algo exclusivamente de policías, ladrones y patrullas, armamento y capacitación. El ente del estado de fuerza de toda la corporación no puede seguir siendo vista como un apéndice de todo lo que gira alrededor del ayuntamiento. Desde mi perspectiva, hoy por hoy es el centro de donde tienen que emanar el resto de los esfuerzos del ayuntamiento para poder tener una ciudad donde se pueda volver a vivir tranquilo. Es increíble, pero en las colonias, en los barrios de Hermosillo, las casas, los abarrotes, los changarros, tienen más rejas que cualquier celda al interior de cualquier cárcel. ¿Pero cómo? ¿Eso te has encontrado? Sí, claro, es una incertidumbre en la que se vive en la intranquilidad. Lo que más le puede al hermosillense trabajador es esta situación de no saber si cuando regrese a su casa va a encontrar el electrodoméstico que estaba pagando, porque ya entraron a robar. Y debo decirlo, no es algo tampoco que date de unos meses a la fecha, ni tampoco de unos años. Es toda una descomposición del tejido social que se ha venido generando como avalancha y que hoy lo estamos viendo ya en los últimos 8 años, pero se acrecentó en los últimos 3, si hay que decirlo. Particularmente creo que, si bien es multifactorial, hay algo y hay un factor que mucho ayudó a detonar esta situación, y es el famoso nuevo sistema de justicia penal, que como todos saben fuimos el último estado en implementarlo. Un desfase en la capacitación de actuación al primer respondiente, que en este caso pues es la corporación municipal, en todos los esquemas de despliegue, en todos los aspectos jurídicos para poder llevar a cabo la detención específica con los nuevos ordenamientos que dictamina ahora todo este esquema, con la con el no tener el delito de robo considerado como delito grave, con la forma tan fácil en que el delincuente pudiese estar recuperando la libertad una vez estando preso, en muchos casos incluso en flagrancia, y con todo este sentimiento que generó en la población de que a las semanas o a los días volvían a ver al mismo delincuente merodeando la colonia, y la víctima pasaba a jugar el rol del victimario, y el victimario ahora resultaba que era la víctima. Entonces eso también ha descompuesto, hay que decirlo tal cual, la confianza ciudadana en la corporación, en algunos casos con razón, pero en muchos otros totalmente sin razón, y creo que son esquemas que se tienen que aterrizar. Veo muy positivo ya que la sociedad se empieza a hacer cargo desde el rol que le toca. Por ejemplo, una gran apertura de la barra sonorense de abogados para propiciar, proponer
ellos ser los responsables de capacitar en materia jurídica, desde el informe policíaco homologado hasta todo lo subsecuente a la corporación. Es una corporación que también hay que decirlo tal cual, tiene un número muy similar de efectivos al que teníamos en 1994 aquí en Hermosillo, nomás que en aquel entonces vivíamos 460,000 personas. Y hoy esos 1,257 policías, ¿siguen los mismos? si tú los divides en turnos de 8 horas, 3 turnos al día, ahorita en el turno vespertino, que debió haber empezado a las 5:45, 6 de la mañana, suponiendo que se tuvo una asistencia del 100%, hay 419 elementos para una ciudad de 1 millón de habitantes, para 1,063 colonias. Y pues obviamente se tiene que tener un esquema. La norma mundial mínima estipula que por cada 100,000 habitantes debe haber cuando menos 300 elementos. Aquí pues ni siquiera estamos cerca de poder lograr la tercera parte. ¿Qué te dice la gente? A ver, me llama, dices, te encontraste a abarrotes, casas enjauladas prácticamente ante la defensa. ¿Qué te ha dicho la gente? Es decir, porque también, Ernesto, la gente está muy enojada con el PRI, ¿estás de acuerdo? Y está muy enojada con esta administración saliente, pero muy enojada. A quien le preguntas en la calle es un antipriismo y un antimalorismo. ¿Cómo carga alguien como tú con eso que viene de hacer buen papel en la SEC con números a nivel nacional, lo dijo Mexicanos Primero, con buenos resultados ahí? ¿Cómo has cargado? ¿Cómo cargas con eso? Mira, el electorado de Hermosillo es un electorado muy inteligente. Creo que a diferencia de muchas otras ciudades, aquí tenemos un electorado que ha venido experimentando transiciones de partido, por decirte algo, en los últimos 21 años. Un partido en concreto solamente ha gobernado 68 meses, el resto, lo subsecuente. Creo que las otras alternativas que hay, al menos en el caso de Hermosillo, pues son conformadas por gente de ese partido que estuvo la gran mayoría de las últimas 2 décadas gobernando, y eso hace que el hermosillense, que este electorado sea un electorado que analiza, que lejos de ver colores y marcas, sí analiza perfiles, analiza propuestas, porque insisto, a diferencia de otras ciudades, el que aquí se hayan venido experimentando transiciones en lo federal, en la arena estatal y obviamente en la arena municipal, que muchos de esos perfiles hayan emigrado ahora a otras alternativas, y por el nivel de análisis que existe en la población hermosillense, pues evidentemente tienden más que a ver colores o partidos, perfiles y personas. Y eso en lo particular creo que ha sido algo positivo, que si bien no tenía detectado, al menos no en la forma en que se hacía, nos ha redituado en algo positivo. Y sí, evidentemente, pues toda autoridad que genera expectativas altas trae consigo un desgaste. Y la forma tan raquítica en la cual se ha tenido el manejo financiero por los esquemas de centralización tecnócrata, burocrática de quienes manejan el sector económico financiero, ha permitido que el municipio pues no avance ni se tenga las mismas prerrogativas con las cuales hace 6, 9 y 12 años se contó. Es decir, y tu propuesta es llegar a qué? A no crear esa nube de expectativa tan alta como dices y poner orden, por ejemplo. Básicamente giramos en torno a 4 elementos sustanciales que requiere la ciudad. El primero es por mucho seguridad pública. Si no ponemos en el esquema de seguridad pública el centro del resto del funcionamiento de todo el ayuntamiento, por la coyuntura, por el momento, por el tiempo que hoy se vive, porque ese es el gran asunto a resolver, cualquier esfuerzo extra sería en vano. Segundo, tenemos un grave problema de movilidad aquí en el municipio. Y con la situación que se presentaba en el sentido de que no le correspondía al ayuntamiento el estar formando parte del transporte público, pues hoy tenemos un parque vehicular, 110 camiones con aire, 180 sin aire. Para que te des una idea, en el 2006 la flota era de 400, ahorita andamos... Tu propuesta es que el ayuntamiento sí... de las 19 líneas y 31 rutas, solamente 14, y tenemos que ampliar el horario para... Fíjate nomás, hay 1,300 paradas de camiones, 657... 1,300 paradas registradas en el INPLAN. 687 no están reguladas, no se encuentran ordenadas y funcionan por costumbre. Son paradas consuetudinarias. Queda el usuario a criterio, el albedrío del chofer del camión respectivo. Y como un día se puede parar en una, la tarde siguiente en la otra, y así subsecuentemente. Por ahí se debe de empezar.
8 cruceros reúnen el 90% del tráfico vial que circula por las arterias de Hermosillo. 8 cruceros nomás. De 303,000 viviendas, un promedio de 1.9 vehículos por vivienda. Y obviamente pues no tenemos la infraestructura necesaria para poder tener al menos una válvula de desfogue que permita conectar los dos centros más poblados de toda la ciudad. En el poniente lo que es Pueblitos, lo que es Tierra Nueva, lo que es Los Pinos, acá en la salida sur lo que es Altares, lo que es la Nuevo Hermosillo. Y en ese sentido sí requerimos empezar a conectar la ciudad en sus dos polos, pero siendo muy puntuales y muy realistas y básicamente con una obra en general. Creo que debemos empezar a pensar en volver a tener un anillo periférico en toda la ciudad, porque hoy el que teníamos hace 15 o 18 años, pues ya es uno de los bulevares más céntricos, que es que ya se convirtió del periférico en el Solidaridad. El tercer gran reto, Luis Alberto, tiene que ver con el tema de agua. Si no tenemos garantizado el suministro de agua, cualquier propuesta, cualquier promoción, cualquier esfuerzo que se haga para detonar Hermosillo económicamente y redefinir la vocación de este municipio, también será en vano. 2.757 kilómetros lineales es lo que conforman la red de distribución de agua potable aquí en Hermosillo. Entre 38 y 41% se encuentra totalmente a punto de colapsar. Y eso es algo que se tiene que atender en el mediano plazo. Y finalmente... ¿Cómo lo vas a hacer con el organismo que es una caja chica y un barril sin fondo a veces, Pato? 700 millones de pesos de así como he criticado muchas políticas públicas de la actual y de otras administraciones, debo decirte que al menos por primera vez al menos por primera vez desde el año 2000, que el gobierno del estado municipaliza lo que era la Coapáez en agua de Hermosillo, pudo tener números negros. Eso sí, es también evidente que se le tiene que empezar a dar continuidad. Por primera vez dejó el ayuntamiento que tener que estar subsidiando agua de Hermosillo. Y eso es algo positivo que se tiene que destacar. Sin embargo, bueno, también hay un incremento que le está pegando fuerte. ¿Cuánta deuda te la deja? Con la misma deuda perdida, que son alrededor de 696 millones de pesos, casi 700, deuda que para mi gusto en un alto porcentaje ya es totalmente incobrable, data de 18 años, y que ahí se tendrá que tener el esquema para ver cómo definitivamente se manda a fondo perdido. Empezamos a trabajar en un plan a mediano plazo, que son 10 años, para ver cómo se recompone este 38-41% de lo que implica el desperdicio que estamos trayendo de agua y que le estamos tirando. Nos cuesta 95 millones de pesos al año el pago de electricidad, el uso nomás de la tercera parte del acueducto Independencia. 3 otras formas de suministro andan alrededor de los 185, 190 millones de pesos, que son los pozos de 3 áreas que dotan también a Hermosillo de agua. Es evidente que requerimos empezar a pensar en todo este acuaférico, al menos en la parte norte y poniente, donde particularmente en tiempo de calor no se cuenta con la presión respectiva, empiezas a tener las fugas, empiezas a tener el rompimiento de las tuberías y empiezas a tener la ausencia de líquido precisamente por un tema de presión. ¿Cuánto costaría este acuaférico? Son 9.800 millones de pesos, no el acuaférico, sino ya todo completo, ahorita. Estructura. Toda la estructura y el arreglo de la red de distribución. Yo cuando pensábamos... ¿Se puede en 3 años? No, en 10. Es un plan que se tiene que hacer a 10 años. Y sí, tendrá que ser un esquema en el que se tenga que ir por etapas, pero de alguna u otra manera dejar garantizado el que se arregle esto. Se tiene que hacer tarde que temprano. Y lo que desafortunadamente ha venido sucediendo, Luis Auditorio, es que por ser obra que va bajo tierra, por no ser obra de relumbrón, hasta hace unos meses, en 13 años, se le empezó nuevamente a invertir a la red de distribución. Porque era obra que no se veía y hoy estamos padeciendo las consecuencias. Creo que al no tener Hermosillo garantizado su fuente de suministro de agua, lo primero que tiene que hacer es, antes de pensar de dónde traer, arreglar la red de distribución, porque de nada nos sirven estos enormes porcentajes tan alarmantes, estar trayendo agua al costo que nos está implicando hoy por hoy, si le estamos desperdiciando. Si es la salida de una planta desalinizadora, digo, aunque suene irrisorio, igual y con esos porcentajes de fuga y lo que siga corriendo, podemos secar hasta el Mar de Cortés aquí en Hermosillo. No sé si me explique. Lo propio se puede hacer con el resto de las fuentes. ¿El acuaférico qué sería? El acuaférico va incluido en todo este paquete. El acuaférico es todo un circuito de distribución para la parte poniente, que es hoy por hoy la que más batalla
en virtud de la ubicación y de la tubería con la que se cuenta. Bombeo de agua, es bombeo de agua. No, es distribución. Distribución. Es bajar la distribución de donde esté Ok. llegando y donde se esté extrayendo. Y el cuarto punto, Luis, es algo realmente que nos debe ocupar. El 69.8% de todos los hermosillenses en edad productiva estudiaron hasta secundaria. El 9.8% no tiene estudios. En términos prácticos estamos hablando de un 80% de una población con un nivel educativo que si no empezamos a invertir en su capacitación o en competencias o en la en la educación obligatoria, continuarán ganando un promedio de entre 4.500 hasta 6.500, 7.000 pesos. Y eso cada vez te va generando una mayor brecha entre el otro 20% de la población que habita esta ciudad. Ahí tenemos que hacer uso total los fines de semana de lo que para mi gusto son los lugares más desérticos que cualquier desierto, que ya cuentan con infraestructura, incluso con personal docente, como los colegios de bachilleres, los ESITE, los CONALEP, la Unison, el ITH, el UTH, sus laboratorios de cómputo, sus laboratorios en general, sus aulas, para que podamos invertir el modelo dual que propone Coparmex, en el sentido de que el estudiante trabaje. Creo que eso es algo positivo, pero aquí es sumamente importante que el trabajador estudie. La pregunta es, ¿a qué horas? ¿Cómo? Si tenemos familias donde ambos cónyuges tienen que trabajar, jefas de familia que tienen que tener dobles turnos porque realmente no les está alcanzando para vivir con lo que ganan. Evidentemente también es una realidad que tenemos un menor índice de desempleo que en muchas otras partes de la República, uno de los menores incluso. Sí, pero los empleos que hoy se generan al no tener Hermosillo una vocación industrial aún definida, 30 años después de la FOR, seguimos preguntándonos, ¿qué sigue? Cuando ya Aguascalientes nos rebasó y hoy es un referente de industria automotriz. Creo que el aeropuerto de carga por una parte, la otra parte del puente que ya esté funcionando en Mesa, el hub logístico de carga en general basado en comercio electrónico y aprovechando esta inversión que ya se hizo en Phoenix, donde el espejo se estaría poniendo aquí, en mucho pudiera venir a detonar, por ejemplo, las industrias creativas, el comercio electrónico y darle otra vocación logística con salida. 100% iniciativa, es 100% iniciativa privada. Por supuesto que no le cuesta ningún peso. ¿Ya tienes visto quién? Es exactamente los mismos inversionistas que están en Mesa y que más o menos dejaron ver hacia dónde iba la otra parte del puente hace apenas unas semanas ahora en la reunión esta de la megaregión de la Comisión Sonora Arizona. Eso por un lado. Dos, tenemos que buscar a los capitales del mundo porque hoy por hoy tanto la inversión nacional, pero particularmente la inversión extranjera directa, ya no se la pelean los países, ya no se la pelean los estados. Hoy la competencia se da entre ciudades y una de las principales o de los principales puntos competitivos es la mano de obra, la capacitación y el nivel educativo de la población que vive en esos respectivos municipios. Por eso cuando hablamos de hacer de Hermosillo la ciudad más educada en términos de educación obligatoria de todo el país, nos referimos a aprovechar estos espacios con estímulos fiscales a estas instituciones de parte del municipio para que con un programa de 3 horas o el sábado o el domingo puedan los trabajadores estar dedicando este tiempo 100% becados o para una competencia básica, incluso para una competencia blanda y terminar desde la preparatoria hasta la secundaria. ¿Por qué no se aprovechan otros espacios? Porque tradicionalmente funcionan de lunes a viernes y es evidente que el costo en base al ingreso, al poder adquisitivo que tiene el trabajador, pues no le es redituable. Cuando platicamos estos en todas nuestras visitas a los centros de trabajo, no tienes una idea cómo asentaban la cabeza a los trabajadores. Ya está cansada la gente de ver a los gobiernos como alguien que les aviente dádivas. Lo que te piden es, ya no me avientes el pescado, enséñame a pescar. No estás abarcando. Son 4 puntos torales. Me refiero a que, son muy buenos proyectos, pero no estás de alguna manera creando también esa expectativa de Hermosillo, de esa transformación que se requiere de la capital. Está rezagada, obvio. Por eso dice Renovar, pero sí se puede hacer todos estos proyectos que traes. Básicamente esos 4 puntos, para mi gusto, y basados, te lo digo con muchísima responsabilidad y humildad, es lo que requiere la ciudad. Agua, seguridad pública, movilidad y capacitación de su población en aras de poder traer inversión y por ende crecimiento económico. No veo otra forma. Evidentemente también tendrán que haber esquemas de infraestructura, etcétera, pero es secundario. Yo no me he atrevido a presentar un plan de infraestructura
porque conozco la realidad de cómo está endeudado el municipio, el cuarto municipio con más deuda per cápita en toda la República ¿Qué Mexicana. vas a hacer para conseguir recursos y no seguir endeudando? Porque si no hay deuda, digo paradójicamente, es decir, si no hay deuda no hay obra. ¿Cómo le hará y cómo vas a hacer para ya no endeudarte más y hacer obra y todo lo que viene? Mira, tenemos en primer lugar que atender estos 4 puntos. Digo, lo más fácil para mí sería contestarte, como ya sabes Si se quién, puede, ¿no? acabando con la corrupción, que es la salida que le dan absolutamente todo este tipo de cosas. Y evidentemente es una parte que se tiene que hacer. Mira, tenemos que entender lo que cuesta, por ejemplo, el capítulo de servicios personales al municipio. Por una parte, tenemos que tener un esquema esbelto en el funcionamiento de la burocracia, particularmente los cargos de confianza. 2, y ahí creo que se puede reducir hasta un 50% la nómina, particularmente, me refiero, no particular, exclusivamente en todo el personal de confianza. 2, se tienen que tener esquemas muy básicos de replanteamientos de deuda, sobre todo en el pago del servicio, que es casi el 9% lo que nos está costando hoy de todos los ingresos del municipio. 3, tenemos que entender de una manera muy clara que no se pueden generar obras que no sean prioritarias, si no van en el sentido de estos 4 puntos básicos y torales. Y entender que es un periodo de 36 meses donde se tendrán que empezar a dar estos avances y luego buscar un plan a mediano plazo de 72. Bien, Ernesto, ¿cómo vas ya para el día de? ¿Qué viene? ¿Tú qué esperas de lo que puede hacer? Bueno, o antes de irme, tengo muchas preguntas acá de la audiencia, pero primero tú, ¿cómo te estás preparando para lo que viene? Ciertamente, digo, el PRI trae una, vamos a decirlo, ventaja sobre todos los partidos a la hora de movilización, pero tú no esperas ese tsunami que se está sintiendo, que dice, por ejemplo, Célida estuvo ahorita aquí en el momento. Los morenistas dicen que hay un tsunami que va a venir a castigar al PRI en las urnas. Pues, digo, pues es parte del discurso, no pueden decir otra cosa. Sí hay una realidad que ha generado muchas expectativas este movimiento en la nacional. Creo que tuvieron 50 días de ventaja en lo que arrancaron las campañas federales y que iniciaran las locales, que fueron desaprovechados por muchos candidatas y candidatos de este partido precisamente para subirse al menos a lo que en aquel entonces era una ola que se venía incrementando en regiones donde tradicionalmente no se le daba una preferencia, al menos en los términos que algunos sondeos de opinión mostraban. Sí creo que se ha ido poco a poco deteniendo esa situación y que continúa siendo muy alto el número de indecisos. ¿Por qué te platico esto? Porque creo que quien ya definió su voto y particularmente quien lo hace por una alternativa opositora a los gobiernos en turno, pues no tiene por qué esconderse, menos por el tipo de campaña, claro, con un llamado y un discurso antisistemático que ha venido manejando esta opción. Y en ese sentido yo no veo por qué traer un número tan alto de indecisos a estas alturas, cuando en realidad pues lo debiesen estar gritando a los 7 vientos. Entonces sí creo que ha venido en decremento, no se nos podemos confiar. Creo que la mejor encuesta es la del 1 de julio. Tenemos que ser muy responsables y sobre todo muy prudentes, con mucha inteligencia emocional, con mucho aplomo y sobre todo con mucho temple para estar esperando este día, porque a fin de cuentas quien terminará decidiendo es la gran mayoría, Luis Alberto. Y la gran mayoría de ciudadanos, hay que aceptarlo, hoy por hoy no tienen un partido político definido. Insisto, más en Hermosillo, donde yo personalmente soy testigo de cómo analizan, valoran y ven perfiles, sí, y después es un voto informado. Es un voto informado, exactamente. No está comprando votos el PRI, como están denunciando los morenistas, que hay una compra de voto masiva, dicen en Hermosillo. Híjole, pues creo que quien acusa algo tan... algo como esto, pues deberá probarlo. Yo también y todos podemos decir muchas cosas al calor de las campañas, de las pasiones electorales que se viven. Por eso me refiero que tenemos que ser muy responsables. Y este tipo de declaraciones, pues creo que son parte del momento y sobre todo del ánimo que impera al interior de muchos equipos. Ya por último, para irte, porque sé que andas a 1000 por hora, pero voy a ver por acá. Bueno, Ana Lucía, Alejandra Fimbres, me tiene con el ojo cuadrado el Pato, parece que colocó bien la ciudad y sus problemas. Pregúntale qué hará con el problema que está generando la empresa china en Bahía de Quino. Las horitas hicieron ojo de hormiga a las autoridades, ¿sí recuerdas la invasión? Sí, por supuesto. ¿Qué va a pasar ahí? Pues, a ver, ese tipo de cosas, al margen de los esquemas jurídicos que deben de poner y amparos, pues, no tiene razón de ser, no tiene por qué estar ni pegada a la playa, ni tampoco en un lugar donde no se tiene
el uso de suelo para un tipo de esta empresa, por supuesto que se tiene que ir de ahí. Se tiene que ir. Claro, totalmente. ¿Te comprometes a eso? Por supuesto. A ver, permíteme ya. La cultura, Ana Lucía, y la cultura, que no has hablado nada de cultura. Sí, miren, apenas el domingo presentamos nuestro plan de cultura. Lo hice ante testigos de calidad en aras de que puedan ser los avales y los garantes del cumplimiento de cada uno de los puntos. Estuvo desde Irineo Álvarez, el Chovi Ochoa, Martín, el Jeremías, don Gerardo, Jeremías, sí, don Gerardo aquí de la casa La Matraca, don Sergio Galindo, en fin, gente que ajenos al gobierno le han venido imprimiendo un sesgo de avance al tema cultural, artistas que han trascendido cualquier tipo de problemas para hacer valer lo que son y sobre todo para dar sello y muestra de que con esfuerzos personales y particulares realmente se pueden tener espacios dignos donde se puedan expresar todas y cada una de las bellas artes. Te platico, yo entiendo un término al que denomino democratización de cultura. Al ser la cultura algo que lo que te genera es talento, que lo que se reconoce es el talento. Y lo comparo, por ejemplo, con el deporte, donde también a fin de cuentas lo que trasciende es el talento. Siempre existen diferencias entre todos los gremios y particular, como en el deporte es en todas las disciplinas, oye, ¿por qué a los futbolistas sí, a los beisbolistas no, etcétera? Que en la cultura sucede lo mismo, con todas las artes y con otro, por ejemplo, en la música, con los géneros, en fin. Cuando hablo de democratizar la cultura, lo que me refiero es a que el rol que tiene que jugar el ayuntamiento es a detectar ese talento y saber y ser el conducto para encauzarlo. Ese es el rol que le toca. Ya de ahí en fuera depende, y obviamente darle las mismas oportunidades a absolutamente todo tipo de artistas. Devolverle a los artistas, a la comunidad artística de Hermosillo, su plataforma que es el Festival del Pitic. Mejorarlo, ¿no? Devolverle y rescatarlo, digo. El último estuvo pa'l perro. Oí muchas críticas. Como todo tiene sus áreas de oportunidad, pero ahí tendrán que ser los artistas locales lo que los definan. Tenemos que definir un corredor artístico en Hermosillo, donde todo mundo pueda expresar, ver, sentir el arte, pero particularmente el talento local. Y desde esa perspectiva es lo que estamos exponiendo, garantizar seguridad a todos los artistas que hoy están ajenos a contar con algo de cualquier naturaleza incluso. Y finalmente, ser muy puntuales en que sean ellos los que determinen la política pública que en ese rubro lleve a cabo el ayuntamiento. ¿Quién va a ser tu director de cultura? ¿No tienes el gabinete ya? No, y fíjate que se comete un error, Luis Alberto, a estas alturas estar pensando en los perfiles. Te platico por qué. Porque si estamos hablando de reducir drásticamente la parte de servicios personales, llegar a llenar cuadritos del organigrama que ya existía para poner nombres es el error. Aquí tenemos que empezar al revés. Primero reestructuras, reordenas, fusionas. Y después tienes la parte muy esbelta, muy operativa, muy dinámica del ayuntamiento y luego ya entonces empiezas a pensar en los perfiles. Perfiles, pero vamos a ver a amigos del Pato o gente profesional o puro priista, por ejemplo, la clásica o de los ayuntamientos. No, la verdad es que siempre tengo una visión de ver las cosas, rodearme de gente más inteligente que yo. Y en ese sentido creo que podrá haber de priistas, no priistas, apartidistas, pero sobre todo expertos en cada área. Y gente que conozca la ciudad, es básico. Profesionales. Profesionales, profesionistas y particularmente que tengan convicción y pasión por el servicio público. ¿Cuál es tu marcador de mañana México-Suecia? Híjole. Mira, esa es la pregunta más difícil que me ha hecho. Sí, todas, ¿no? Cuando les digo trastavean, así los que les he dicho ahorita. Híjole, mira, la experiencia me dice, mi querido Luis Alberto, desde 1986 que vi cómo sucumbimos ante Alemania en penales con un gol que nos anularon en el último minuto del tiempo extra al Abuelo Cruz. Que si bien es cierto nos crecemos en partidos grandes, también muchas veces tendemos a doblegarnos ante la presión en el tema de fútbol, pero veo una generación de mexicanos que tiene otra mentalidad, que le ha servido ir a otras partes del mundo a ver precisamente la forma en que se ven los retos. Y no tengo la menor duda, no me atrevería a dar un marcador, pero que mañana sí vamos a asegurar pasar y que incluso podríamos pasar en primer lugar de grupo.
No sé cómo juega Suecia, la verdad. Sé que es un equipo que va bien por aire y que ahí tenemos las limitantes que siempre hemos tenido. Híjole, yo creo que vamos a empatar a 1. A 1. A 1. Mínimo, empate, entonces. Empate a 1. Pues ahí está. Ernesto, te agradezco mucho, mucho éxito. Y si no empatamos a 1, 1-0. 1-0, ándale, favor México. Sí, claro. Mucho éxito, Ernesto. Al contrario, muchas gracias, Luis Alberto, y muchas felicidades por la apertura que tuviste para con todos. Fue un privilegio estar en un programa abierto, plural, y que pues en mucho contribuyó a la democracia de estos 40 días en las campañas locales de apertura. Exactamente. Muchas gracias. Y 60, ¿no? Con todo. Sí, 90. 90 con el Senado. Dimos mucho de qué hablar y vamos a estar ahí, por supuesto, todavía dando mucho de qué hablar, que con lo que venga gane quien gane. Éxito, Ernesto. Muchas gracias. Buenos días. Ernesto Lucas, candidato al PRI. Vuelvo con deportes ya para cerrar y comentarios de la audiencia.